capítulo 45, verso 1, dice: Y fue durante ese periodo, en ese año, que es el año que bajó Yosef a Mizrayim, luego de que sus hermanos le habían vendido, que Rubén, el hijo de Jacob, fue a Timná y tomó para él como mujer Eliuram, la hija de Abí el Cananí, y él vino a ella. Y Eliuram, la mujer de Rubén, concibió y le parió Hanoc, Palú, Jezrón y Carmí, 4 hijos. Y Shimón su hermano tomó su hermana Dina como mujer, y ella le parió a él Imuel, Imuel, Yamin, Ohad, Yaquín y Zohar, 5 hijos. Recuerdan que una tradición judía que considero la hicieron así por como son en general, que decían que supuestamente cada uno de los padres de las tribus había nacido con una hermana, entonces que después los casaron entre ellos, como para dar a entender que nunca se casaron con gentiles, o que o sea, obviamente lo hacen como en el Talmud. Normalmente se enseña que los gentiles son como animales y que no deben haber mezclas y que esto y que lo otro, al no entender el corazón del Padre o lo que el Padre reveló en la Escritura, incluyendo incluso a los gentiles eventualmente a través de Yahushua, entonces tienen la tradición de que todos los de las tribus, los padres de las tribus se casaron con una hermana, como para dar a entender que nunca hubo mezcla con otras naciones, que todo vino de Jacob. Pero eso también lo vuelve un poco extraño, ¿verdad? Porque aquí ya se estaba muy muy cerca de la Torá, y en la Torá está prohibido el incesto. Y ya para este tiempo había suficientes personas en el mundo como para poder conseguir una esposa que no fuera hermana. En este caso, acabamos de ver cómo Rubén se casó con una cananí. Entonces aquí vemos que el mismo libro de Yashar nos revela que se casa con una mujer de otra nación, de otra familia, como sucede con otros, y creo ya hemos tenido otros ejemplos en capítulos anteriores, pero aquí es donde se va a poner más eso a la luz. Y menciona cómo Shimón se casó con Dina, que ahí sí estaría ese aspecto de familiaridad entre ellos dos. Pero recordemos también que al ser Dina haber sido violada, estaba en una situación en la cual, más en ese tiempo, difícilmente iba a conseguir esposo, porque normalmente en ese tiempo todos los hombres se casaban o buscaban casarse con una virgen, y si no fuese virgen, pues no esperaban, o sea, no buscaban casarse con una mujer cuya virginidad hubiese sido quitada así a la fuerza, de esa manera, que hubiera estado con otro hombre, etcétera, etcétera, con el cual también habría tenido un hijo, puesto que había quedado embarazada de esa unión con Shechem, el príncipe de ese mismo lugar, o el lugar con el mismo nombre. Entonces, como ella había sido violada y estaba en esa situación en la cual quizá no se llegaría a casar nunca más, Shimón, su hermano, quien la amaba y quien la había defendido obviamente al ir a destruir todo Shechem, junto a Levi, decide casarse con ella, tomarla por mujer, como para quitarle la vergüenza en sí, ¿verdad? De no estar casada, de haber sido violada, etc. Entonces dice: y Shimón, su hermano, tomó su hermana Dina como mujer, y ella le parió a él Imuel, Yamin, Ohad, Yaquín y Zohar, 5 hijos. Y él luego vino a Buná, la mujer cananí. Es la misma Buná a quien Shimón tomó cautiva de la ciudad de Shechem. ¿Recuerdan? Esto ya lo habíamos visto. Y Buná estaba ante Diná y la atendía a ella. Y Shimón vino a ella y ella le parió a él Shaul. Entonces vemos que Buná, a quien había tomado de Shechem, era más parecido a una concubina que a una esposa, puesto que servía a Dina, ¿verdad? Como si fuera su sierva. En ese caso Dina tenía un lugar más alto
ante Shimón, que sería el de esposa, repito. Dice, y Judá fue en ese tiempo a Adulam. Aquí esta historia es interesante, vamos a ver, creo que aquí solo nos va a decir las esposas que tuvieron, pero recuerdan que en Génesis, en el 37 vemos en Génesis que venden a Yosef. En el 38 inmediatamente vemos cómo Yahudá se casa con una mujer que era hija de un hombre llamado Shua. Ese es uno de los testimonios que la Torah nos da de que el nombre del Mesías, quien vendría a través de Yahudá, sería Yahushua. Por eso Yahudá se casa con Bat-Shua, hija de Shua, para formar el nombre Yahushua. Y se nos revelan otras cosas. Los que ya hayan leído, ¿verdad?, sabrán que él, después de casarse con Bat-Shua, se casa, o no, tiene relaciones sexuales con Tamar, y de ahí vienen dos hijos, uno de los cuales sería antepasado de Yahushua. El otro representa al último, la segunda venida. Entonces esos gemelos que tienen al final del capítulo 37 representan al primero y al último. Eso es algo que ya he explicado, entonces está grabado, no voy a empezar a explicarlo a menos de que salga algo aquí en Yashar. Ahora vine aquí principalmente a Génesis para entender que Yahudá, como era el líder de los hermanos, cuando venden a Yosef y después ven el resultado que eso tuvo en Jacob, empiezan a ver a Yahudá como el culpable y le reclamaban de que por Yahudá no haber dicho algo, ellos terminaron vendiéndolo, como diciendo, si usted nos hubiera dicho, de hecho según algunos escritos, ellos le reclamaron y le dijeron, si usted nos hubiera dicho que no lo vendiéramos, no lo vendemos. Si usted nos hubiera dicho que se lo lleváramos de vuelta a Jacob, se lo llevamos de vuelta. Entonces como que pusieron toda la responsabilidad en Yahudá, y Yahudá se sintió mal, obviamente, y decidió apartarse de sus hermanos. Sintió que ya no calzaba entre ellos, por no haber tomado la decisión de devolver a Yosef. Se sentía culpable, obviamente, por esa decisión, y se decidió apartar de ellos, y fue aquí donde terminó, en este lugar donde se casó con esta mujer, ¿verdad? Como dice aquí, en ese tiempo que fue a Adulam. Y es por eso también que este capítulo 38 tan particular se encuentra en medio del 37 y el 39. En el 37 venden a Yosef, en el 39 es el resto de la historia de Yosef. Entonces en el puro centro está el 38, donde Yahudá vemos que se apartó por esa razón. Y también, como he mencionado, la vida de Yosef representa la venida del primero y la venida del último, o se puede dividir en dos pedazos, la venida del primero y la venida del último. Y esa división la hace el capítulo 38. ¿Sí me explico? El 37 se habla de Yosef, el 39 se habla de Yosef, pero en el centro está Yahudá, como dando a entender también la división que habría entre el primero y el último, siendo Yahushua de Yahudá, y el último viniendo como este otro que aparece aquí, que se llama Saraj, en el 38. Entonces, dice, y Yahudá en ese tiempo fue a Adulam, y él vino a un hombre de Adulam, y su nombre era Girá. Y Yahudá vio ahí la hija de un hombre de Kenán, y su nombre era Aliyat, la hija de Shua. Entonces, esto a mí también me parece muy interesante, porque en el libro de Génesis no se menciona el nombre de esta mujer. Ella es llamada Bat-Shua. Bat en hebreo es hija. Entonces en hebreo, en Génesis está diciendo, y conoció a la hija de Shua y se casó con la hija de Shua, y esto, la hija de Shua, hija de Shua. Entonces, por un lado es posible que no aparezca su nombre en la Torah para no darle honor, quizá no era muy buena mujer, pero lo que sí considero completamente posible es el hecho de que Yahweh no menciona el nombre Aliyat en Génesis, porque la idea era dejar ese reflejo profético que les mencioné, de que a través de Yahudá y la hija de Shua vendría Yahushua. ¿Sí me explico? Entonces, para poder dejar el reflejo del nombre del Mesías como Yahushua, entonces Yahweh no pone o no utiliza el nombre de ella en Génesis. Pero como el libro de Yashar
viene a llenar un montón de aparentes huequillos que hayan quedado en la historia de la Torá, entonces aquí sí se nos da el nombre. Igual que en otras situaciones que por una razón no se mencionan en Yashar, en Génesis, aquí sí se mencionan en Yashar. De hecho, una de esas cosas es la venta de Yosef, que sucedió como la vimos en Yashar, ¿verdad? Lo agarraron unos, llegaron a reclamar a los hermanos, se los venden, después estos se los venden al otro, estos se los venden a los otros, a la entrada de Egipto, y de Egipto se lo venden a Potifar. Todo eso que se menciona en Yashar, en Génesis no se menciona. En Génesis se resume como en 2 versos, en realidad en uno, y después allá más adelante menciona otro. Entonces Génesis nos menciona lo necesario, y no solo lo necesario, sino que nos menciona la forma en que se manifestarían las profecías. Entonces, como a Yahushua lo vendió Judas, Yehudá, entonces Génesis nos revela que Yehudá vendió a Yosef. Así de simple. Sin entrar en otro montón de detalles como el hecho de que Rubén lo quería devolver, que Yehudá no quería matarlo y por eso decidió venderlo. Nada más se nos dice lo vendió él, porque después llegaría un Yehudá y vendería a Yahushua, entre otro montón de ejemplos que hay entre Yashar y la Torah. Entonces dice, y vio ahí la hija de un hombre de Kenán, y su nombre era Aliyat, la hija de Shua, y él la tomó a ella y vino a ella, y Aliyat parió a Yahudá, Onán y Shelach, 3 hijos. Los 3 se mencionan en Génesis. Y dice, pero Leví y Isachar fueron a la tierra del este, y ellos tomaron para ellos mismos para mujeres las hijas de Yobab, el hijo de Yactán, el hijo de Eber, y Yobab, el hijo de Yactán, tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Adiná y el nombre de la menor Aridá. Entonces aquí vemos de Leví y Isachar que tomaron estas mujeres, y ellas sí eran un poco más cercanas a la familia. Esto lo menciona como en contraste con las 2 anteriores que tomaron de Kenán, que por más que hubiera muchas mujeres no era el ideal. ¿Verdad? Los cananitas por su pecado y demás, que también en cierta manera muestra la mentalidad que tenía Yehudá, que no solo se aleja de los hermanos, sino que se termina casando con una cananita, ¿verdad? Como diciendo, sí, no, yo ya no soy parte, voy a seguir mi vida por mi lado y demás. Y Leví tomó a Adiná, y Isachar tomó a Aridá, y ellos vinieron a la tierra de Kenán, a la casa de su padre. Y Adiná parió a Leví, Gershón, Kehat y Merari, 3 hijos. Gershón, Kehat y Merari. Y Aridá parió a Isachar, Tolá, Puá, Yashuv y Shimrón, 4 hijos. Y Dan fue a la tierra de Moab, y tomó como mujer a Aflalet, la hija de Hamudán, el Moabí, y él la trajo a la tierra de Kenán. Pero Aflalet estaba estéril, ella no tuvo hijos, pero Yahweh luego recordó a Aflalet, la hija de Dan, y ella concibió y parió un hijo, y ella llamó su nombre Hushim. Y Gad y Naftalí fueron a Harán, y tomaron desde allí las hijas de Amuram, el hijo de Uz, el hijo de Nahor, como mujeres, otras cercanas a la familia. Y estos son los nombres de las hijas de Amuram. El nombre de la mayor era Merimá, y el nombre de la menor Usit. Y Naftalí tomó a Merimá, y Gad tomó a Usit, y las trajeron a la tierra de Kenán, a la casa de su padre. Y Merimá parió a Naftalí, y a Hatziel, Guní, Yetzer y Shalum, 4 hijos. Y Usit parió a Gad, Sifión, Hagí, Shuni, Etzbón, Eri, Arodí y Arelí, 7 hijos. Y Asher salió y tomó a Adón, la hija de Aflal, el hijo de Hadad, el hijo de Ismael, como mujer, y él la trajo a la tierra de Kenán. Y Adón, la mujer de Asher, murió en aquellos días. Ella no tuvo descendencia, y fue luego de la muerte de Adón que Asher
fue al otro lado del río y tomó como mujer a Hadurá, la hija de Abimael, el hijo de Eber, el hijo de Shem. Y la mujer joven era de una apariencia hermosa y una mujer de sentido, y ella había sido la mujer de Malquiel, el hijo de Eilam, el hijo de Shem. Y la mujer joven era de una apariencia hermosa y una mujer de sentido, y ella había sido la mujer de Malquiel, el hijo de Eilam, el hijo de Shem. Y Hadurá parió una hija a Malquiel, y él llamó su nombre Seraj. Y Malquiel murió luego de esto, y Hadurá fue y se quedó en la casa de su padre. Y luego de la muerte de la mujer de Asher, él fue y tomó a Hadurá como mujer. Y aquí vemos cómo explican todo eso por la misma razón que decía ahora, ¿verdad? Lo difícil que era para una mujer ya habiendo estado casada. De la misma manera que aquí Asher también había estado casado, muere su esposa, muere el esposo de Hadurá, entonces él va y la toma, ya que como vimos era una mujer hermosa y que tenía intelecto, ¿verdad? Como dijo ahí, sentido. Y luego de la muerte de la mujer de Asher, él fue y tomó a Hadurá como mujer y la trajo a la tierra de Canaán, y Seraj, su hija, él también trajo con ellos. Ok, aquí también se está mencionando a esta Seraj, y Hadurá parió una hija a Malquiel y él llamó su nombre Seraj, y Malquiel murió luego de esto, y Hadurá fue y se quedó en la casa de su padre. Entonces aquí también se está revelando, bueno, por un lado lo positivo de esta mujer, y que tuvo esta hija Seraj, que va a ser también muy importante más adelante en la historia, una mujer apartada, que según, que eso también una vez más tradición por si algo, según la tradición judía, ella entró al paraíso viva. Habría sido una de pocas mujeres o personas que habrían entrado al paraíso vivas, ¿verdad? Obviamente en la escritura, en la Tanaj, tenemos que eso sucedió con Eliyahu y con Hanok. Entonces sabemos que sí pasa, pero la escritura solo nos da esos dos ejemplos. Según el judaísmo, también sucedió con Seraj. Y luego de la muerte de la mujer de Asher, fue y tomó a Hadurá como mujer. Él fue y tomó a Hadurá como mujer y la trajo a la tierra de Canaán. Y Seraj, su hija, él también trajo con ellos. Y ella tenía 3 años de edad, y la niña fue criada en la casa de Jacob. Y la muchacha era de apariencia hermosa, y ella iba en los caminos apartados de los hijos de Jacob. A ella le faltaba nada, bueno, no le faltaba nada, y Yahweh le dio sabiduría y entendimiento. Entonces vean también una vez más que interesante, esta hija la había tenido Hadurá con Malquiel, el hijo de Eilam, el hijo de Shem. Entonces vemos que Malquiel también tenía una ascendencia muy positiva, ya que era descendiente de Shem, ¿verdad? Shem, el hijo positivo de Noah, Shem, que significa nombre, Shem, que según el judaísmo, y bueno, incluso un paréntesis del libro de Yashar, habría sido Melquisedec, el rey del mundo en ese tiempo. Eilam, que se conecta con la eternidad, y Malquiel, ¿verdad? Sí, que vendría siendo, ¿verdad? Como mi rey es el poderoso eterno del nombre, ¿verdad? Malquiel, Eilam, Shem. O el nombre eterno es el poderoso mi rey. Y vemos que de ahí viene Seraj, o Seraj, que ahora estamos viendo lo que se nos dice aquí, que era, ¿verdad? No le faltaba nada, y Yahweh le dio sabiduría y entendimiento. Entonces, como les digo, ahí está preparando para lo que viene con esta mujer. Y Hadurá, la mujer de Asher, concibió y parió a él Yimna, Yishwan, Yishwi y Bería, 4 hijos. Y Zebulún fue a Midiam y tomó como mujer a Merishá, la hija de Molad, el hijo de Abidá, el hijo de Midiam, y la trajo a la tierra de Canaán. Y Merishá parió a Zebulún, Seret, Eilón y Yahlel, 3 hijos. Y a Jacob envió a Aram, el hijo de Soubá, el hijo de Terach, y él tomó para su hijo a Benjamín. Dice, y él tomó para su hijo Benjamín Mejalía, la hija de Aram,
y ella vino a la tierra de Canaán, a la casa de Jacob. De Aram era también que venían las esposas de Jacob. Entonces no sería de extrañarse que Jacob hubiese enviado ahí mismo para conseguir una hija a Benjamín, puesto que Benjamín era en su mentalidad el que le quedaba de Raquel, ¿verdad? Puesto que Joseph, según lo que le habían dicho, había muerto según él. Entonces, por decirlo así, para mantenerlo lo más apartado posible, siendo el hijo de su esposa favorita, envía a traer de la misma tierra y de la misma familia a una esposa para él, tratando de mantener ahí esa misma línea que él había mantenido con Rachel y Lea como hijas de Labán, el aramí. También aquí vemos cómo, que creo es parte de las razones por las que hicieron esa tradición los judíos, vemos que todos ellos se casaron, exceptuando a Shimón, que se casa con Dina, pero también tenía otra esposa. Todos se casan con mujeres de otras naciones, y de ahí vienen las tribus. Al estilo judío se podría decir que todos los errores y pecados de las tribus que hubo en la historia fue por esas mujeres con las que se casaron los padres de las tribus. Ahí estaría la excusa para decir así, todos estos pecadores fue por las madres que tuvieron. Pero otro punto que quería aquí mostrar es que recuerdan que en el judaísmo, que siento tiene parte de verdad, pero por esto voy a decirlo de esta manera, en el judaísmo se habla de cómo el ser israelí se obtiene a través de la madre, y el ser de X tribu se obtiene a través del padre. Entonces el padre pone la tribu, la madre hace al hijo un descendiente de Israel, lo cual me parece un poco extraño, puesto que, por ejemplo, aquí estamos viendo que todos los padres de las tribus se casaron con mujeres de otras naciones. De ser así, todos sus hijos no serían israelitas. ¿Sí me explico? Serían otra cosa, canaanitas y así. Pero obviamente, si son hijos de Israel, son Yisraelim. El que se llamaba Israel era el padre, no Raquel, no Lea. ¿Sí me explico? Entonces, el ser un israelí tiene que venir de Israel, el padre de las tribus. Además de eso, el hombre es el que pone la semilla, que trae, ¿verdad?, muchísima información genética, que es la que se utiliza al unirse a la mujer para que se empiece a gestar el bebé. Y se utiliza así la genética de la madre y se saca, digamos, el niño, la sangre de la madre y otros detalles de la madre. O sea, en sí se puede decir como que parte de lo que saca el hijo, una parte viene del padre, una parte viene de la madre. Pero vuelvo y repito, la información, esa semilla con la vida vino del padre, que la puso en la madre, que llega a funcionar como ese lugar donde se va preparando al bebé. Entonces, si el papá es el que pone la semilla, tiene sentido que de acuerdo a ese papá es que venga el hijo. Y si era el papá Shimón, entonces él sería un hijo de Shimón, o uno de la tribu de Simón. Y de ser como ellos dicen, pues aquí tendríamos problemas porque todas eran mujeres de otras naciones. Pero al ser el hombre el que pone la semilla, entonces cuando ellos pusieron la semilla en ellas, los hijos que vinieron eran Yisraelim, lógicamente. ¿Está claro? Y Jacob envió a Aram, el hijo de Sobá, el hijo de Terach, y él tomó para su hijo Benjamín Mejalía, la hija de Aram. Y ella vino a la tierra de Canaán, a la casa de Jacob. Y Benjamín tenía 10 años de edad cuando él tomó a Mejalía, la hija de Aram, como mujer. Imagínense ustedes, el bebecito a los 10 años. Me imagino Jacob no quiso jugársela. Digo, no, este hombre lo caso ya, porque después quién sabe con quién se me casa. Además de que no dudo que Jacob estuviese pensando en dejar todo arreglado antes de su muerte, aunque todavía le quedaba mucho por vivir, pero al estar sufriendo por Yosef, nada raro que esperara morirse en cualquier momento, puesto que pasaba sufriendo, y como les he dicho, por haber perdido a Yosef, él pensaba que iba a irse al infierno, porque Yahweh le había hecho promesas en las cuales estaba incluido Yosef. Al Yosef no estar, según él, en la tierra, entonces decía, no, ya perdí toda la promesa, porque todas las promesas que me hizo Yahweh eran con Yosef
al Yosef no estar, quiere decir que las promesas se rompieron y por ende él pensaba que se iba a ir al Gehinnom. Sí, nada raro que lo haya hecho por esa razón, ¿verdad? Acordándose de cómo Abraham mandó a traerle a Rivka para Yitzhak, aquí mandó a alguien para traer esposa a Benjamín. Y Mejalía concibió y parió a Benjamín, Bela, Beker, Ashbel, Geirá y Naamán. 5 hijos. Y Benjamín fue luego y tomó como mujer a Aribat. No sé qué edito. Tomó como mujer a Aribat, la hija de Shimrón, el hijo de Abraham, en adición a su primera mujer. Pero al ser hijo de Abraham, pues bendito Yahweh positivo. Dice, cuando él tenía 18 años de edad, y Aribat parió a Benjamín, Ejí, Rosh, Mupim, Jupim y Ard, 5 hijos. Sí, ya lo voy a mencionar. Aquí vemos que tuvo 5 hijos con la primera, Mejalía. Le jalieron 5. Y ahora tuvo 5 hijos con Aribat. Entonces ahí tuvo los 10 hijos que, ¿verdad?, se conectan con los 10 mandamientos y los 10 años a los cuales empezó a tener hijos. No nos dice a qué edad tuvo el primero tampoco, ¿verdad? Como para deducir que fue a los 10, pues tampoco. Pero a los 18 ya se estaba casando con otra. Entonces quiere decir que en 8 años con la primera Mejalía así tuvo hijos. Ahora hubo 10 hijos en total, repito, como los 10 mandamientos. Siendo Benjamín el nombre que significa el hijo de la derecha. Por ende, ¿verdad?, se conecta en ese aspecto con Yahushua, que está a la derecha del Padre, quien cumplió todos los mandamientos, resumidos o representados por los 10 mandamientos de las tablas. Y como Benjamín amaba tanto a Yosef, cuando Yosef se pierde y piensan que se murió, entonces Benjamín busca darle honor a Yosef, su hermano, a través de los nombres que le pone a sus 10 hijos. Entonces cada uno de los 10 nombres tiene que ver con Yosef. Cada uno de los 10 nombres representa algo de Yosef. Y esto él se lo revela una vez que lo ve en Egipto. Ahora, eso aparece en el Midrash. No recuerdo exactamente que mencione detalle por detalle en el de Yashar, que curiosamente, bueno, estamos leyendo, entonces eventualmente veremos si aparece o no. De todas maneras, bueno, el Midrash lo tengo ahí, pero voy a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Entonces, Bela significa destrucción, que haría alusión a que su hermano Yosef fue destruido, fue asesinado por una fiera, como habían dicho los hermanos. También, de hecho, Bela viene de Balá, que es el tragó, como diciendo que Yosef fue tragado por una bestia, o fue tragado por el mal, así como también fue tragado por Egipto, fue tragado por el pozo en el que lo metieron. Después, Beker lo traducen como camello joven, pero Beker viene de Bechor, que es primogénito. Y Yosef fue el primogénito de Rachel. Entonces, él, dándole honor a su hermano, el primogénito, le pone Beker a su segundo hijo. Curioso que se lo ponga al segundo. ¿Verdad? Se lo pudo haber puesto al primer hijo, pero considero que incluso eso puede estar relacionado, puesto que, bueno, por un lado sería, se tragaron o destruyeron al primogénito, en el orden que estamos viendo los nombres. Pero por otro lado también recuerden que Yosef, a pesar de ser el primogénito con Raquel, no fue el primogénito en cuestiones de cronología, puesto que el primero fue Rubén con Lea. Entonces Yosef vino a ser como un segundo primogénito. Y curiosamente es de Yosef que viene el último, de segundo, ¿verdad? El descendiente de Yosef es el último y por ende es segundo, a pesar de que Yahweh lo vuelve primogénito. Igual que volvió a Jacob primogénito, le quita la primogenitura a Esaú. Igual que Jacob ora por Efraín y lo hace primogénito, a pesar de que Menashe era el que había nacido primero. Entonces, particular que Beker o el primogénito sea
el segundo hijo de Benjamín, y también incluso el que sea camello joven, porque recuerdan que se lo llevaron en camello para Egipto. Pero eso ya creo tendría que ver con el padre haciendo la revelación, porque él no sabía que lo habían vendido como esclavo. Después sigue Eshbel o Ashbel. Bueno, es que también le ponen 3 significados aquí. También ponen el significado yo haré un camino. En el sentido de yo haré un camino, curiosamente Yosef, la primera parte, se conecta con Yahushua, el primero, que es el camino, el que hizo el camino hacia el Padre. Por otro lado, Yosef, al ser llevado a Egipto, estaba preparando un camino para sus hermanos y su papá, que eventualmente llegaron al mismo lugar a comprar comida. Entonces les preparó un camino. Fue comprado y llevado a Egipto, que por ser una nación en la que no adoran a Yahweh, se conectaría con Bel o Baal. Por ende, al convertirse en siervo de Potifar, que recuerdan era sacerdote de On, un falso Elohim, se podría conectar aquí con Bel. Él se volvió entonces un hombre de On, un siervo de un falso Elohim, no directamente, sino por medio de Potifar. ¿Sí me explico? Porque si Potifar servía a On y este era su esclavo, entonces está ahí conectado. Y lo digo por la relación que hacen con Ashbel, aunque sí considero que tiene otro significado por el que él se lo puso. Es verdad, al ver Ashbel, ya que Bel significa amo, o Baal, o sea, Bel es una contracción de Baal, ¿verdad? Por si algo, son el mismo, significaría amo. Entonces, hombre de Bel, o hombre del amo, sería un esclavo, ¿verdad? Si alguien tiene un amo es porque es un esclavo. Entonces sería Ashbel, sería en cierta manera como decir esclavo. Y los nombres que llevábamos hasta el momento era, él fue tragado fue tragado el primogénito para convertirse en un esclavo, una forma de verlo. Ajá, preparando el camino, ¿verdad? Tras de eso, entonces, fue tragado, puesto que así como fue tragado por el pozo, descendió a la tierra de Egipto, donde preparó un camino para sus hermanos y papá, y donde se convirtió en un esclavo, por ende un hombre del amo. También Shobel, que se conecta con Ashbel, Shobel lo traducen como una túnica. Entonces eso haría alusión a la túnica que Yosef tenía, que el papá le había regalado y que los hermanos rompieron y llenaron de sangre, ¿recuerdan? Entonces Ashbel se conecta con la túnica especial que le habían dado a Yosef, se conecta con que se hizo esclavo, fue llevado a Egipto, que se conecta con Baal en cierta manera, hizo un camino para Egipto para sus antepasados, bueno, su papá y sus hermanos, y lo último, tenía una túnica especial. Entonces vemos que en realidad cada nombre, hasta varias razones por las que fue puesto. Geirá significa un grano de trigo, ¿verdad? Que quede claro. Y como sabemos, el trigo son los pocos. Yosef fue llevado a Egipto para eventualmente alimentar a toda su familia con grano. Y también uno podría decir, pero ¿por qué le puso este nombre si todavía no sabía que él estaba vivo y que iba a alimentar a todos con grano? Como pudo ser profético, también pudo ser por el hecho de que recuerden que a Yosef lo vendieron como esclavo cuando él fue a ver si sus hermanos habían terminado de cosechar el grano. Además del sueño, el sueño. Sí, entonces recuerden que Yosef había tenido un sueño donde las espigas de sus hermanos se inclinaban ante las espigas de él que se levantaban. Entonces de ahí el que él estuviese relacionado con la cosecha del grano, y por eso posiblemente Benjamín utilizó aquí este nombre Geirá, además de que él fue tragado y todo lo demás que ya mencionamos después de haber ido a ver si sus hermanos habían terminado de recoger el grano. Entonces quedó claro lo de Geirá, el grano de trigo, porque él fue a recoger, fue a ver cómo estaban sus hermanos que estaban recogiendo el grano, porque él tuvo el sueño con la cosecha y porque él sería el que alimentaría a su familia más adelante en la historia. Y por si algo, Geirá también se conecta con Garar, que
que tiene que ver con, bueno, como el hecho de arrancar el grano, como de ser llevado, en este caso el grano de la espiga, pero en el caso de Yosef, ser llevado a su familia a Egipto. Además de que también se conecta con lo que hacen las vacas y las ovejas con la comida, rumiar, rumiar con la comida, que como sabemos Yosef tenía el don de la interpretación, que viene siendo parte de lo que representa rumiar. Sí, ahí en Egipto, después lo vamos a ver, ¿verdad? Que, y bueno, y tenía la capacidad de conocer las estrellas, porque eso fue donde le dijo, ¿dónde está su hermano? Cuando él se fijó en las estrellas. Ya después él sabía quién era Yosef, pero no le decía a los demás. El otro nombre es Naamán. Este Naamán salió aquí. Okay. El último de los primeros 5. Naamán, así que era Naamán. Que significa, ¿cómo puedo traducir esto? Deleite. Ya que Yosef era el deleite de su papá, el deleite de su hermano Benjamín. Deleite que les fue quitado al venderlo. Después viene el nombre Ají. Ají está. Que significa mi hermano. Ají, mi hermano. Ese es el más obvio de todos, ¿verdad? De por qué le habría puesto así. Y qué curioso, ¿verdad? Ponerle a un hijo mi hermano. ¿Qué, mi hermanito? Entonces le puso Ají por su hermano, el hermano que habían vendido. Después sigue Rosh, que es cabeza. Rosh, que es cabeza, porque Yosef había sido puesto, a pesar de haber nacido después de ser tan joven, como cabeza. Recuerden, repito, que se le hizo primogénito. Y después sería la autoridad o la cabeza que estaría alimentándolos en Egipto. Sí, es que la X en realidad se pronuncia como J. O sea, en español la X, ¿verdad? Como México, exacto. Igual que sucede con México, ¿verdad? Que como he dicho, en realidad México originalmente era Meshijó. Meshijó, la C de México, como una CAF, que es como una KJ. Bueno, tiene dos como una K, con una J a la par. Dependiendo, yo no sé si han visto cuando se le ponen puntos de vocal, si se le pone a la K un punto de vocal es como una K, si se le quita punto de vocal es como una K con J, un poco más suave la pronunciación. Y la X de México sería en este caso como la Shin, o sea, como se da, Meshijó. Pero en lo que respecta a estas traducciones, y creo que principalmente cosas que vienen del inglés, en el inglés suelen usar la X como el sonido de la J, pero nosotros en español estamos acostumbrados la X como, ¿verdad? Conexión, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Como una CS en muchas ocasiones. Ahí sería pronunciado Eji en vez de Exi, ¿verdad? Y está una E que en realidad tiene ahí unos símbolos como haciendo alusión a que no se pronuncia exactamente como E, ¿verdad? Porque es Ají, que empieza con Aleph, que la Aleph a veces se pronuncia como E, a veces se pronuncian como A, como en el caso de Elohim. ¿Está claro? Entonces sí es el mismo nombre, simplemente a la hora de tratar de transcribirlo se hace la confusión por la X, por ejemplo. Después viene Rosh, como dije, es cabeza, así como su hermano fue puesto por cabeza y había sido profetizado que sería puesto como líder, ¿verdad? Con sus propios sueños. Sería cabeza, sería jefe, el virrey, etc. Con Yosef, bueno, por un lado, repito que es el primogénito, la primogenitura está conectada con el comienzo, aunque él no fue el que inició todo, pero con él iniciaría algo nuevo, que sería la preparación para el momento de hambre en el cual él podría alimentar a toda su familia. ¿Verdad? Puesto que recuerden que principio es Reshit, cuya raíz es Rosh, cabeza. Entonces, y no solo que estaría puesto como cabeza, sino que a partir de el momento en que se perdió y lo vendieron, iniciaría algo nuevo para su familia. Así como cuando vino Yahushua, muere y resucita e inicia algo nuevo. Él viene como cabeza de la congregación y empieza el tiempo del Espíritu.
puesto que antes de él era la carne, que termina con Juan el Bautista, y viene Yahushua a empezar el tiempo del espíritu, y por eso él es llamado el postrer Adán. ¿Estamos? Después viene Mupim. Mupim aquí aparece como serpientes. Pero lo traducen como serpientes porque viene de Muf, o Mup, pero Muf. Oiga, qué curioso. Esto en hebreo es Muf. Ah, no, perdón, Nuf. Es que es Mupim, viene de Nuf. Y Nuf es ir de un lado para otro. Así como la serpiente que cuando se va moviendo va así, ¿verdad? Entonces, de ir de un lado para otro, que en el caso de Yosef haría alusión al hecho de que fue quitado de su familia, de su lugar, y fue llevado a otro lugar completamente diferente. Fue movido de ellos. Y también se podría decir por la serpiente, en el sentido de el entendimiento que él habría tenido Benjamín en ese tiempo, cuando se pierde, como uno diría, es que el enemigo se lo llevó, ¿verdad? El enemigo hizo esto o algo así. Y cuando digo enemigo me refiero a la serpiente. Además de que él fue echado en un pozo, ¿recuerdan? Vacío, que estaba lleno de serpientes y escorpiones. Entonces ahí podría tener otra relación con las serpientes con las que se encontró cuando fue echado en el pozo. Después viene Jupim, que lo traducen como protegido o cobertura. Cobertura vendría siendo como que él fue cubierto, en el sentido de que para que no lo encontraran, como que fue escondido de los suyos, fue cubierto a como pensaban por la muerte, por el Seol. Aunque curiosamente la otra traducción, protegido, es como estaba él, ¿verdad? El Padre lo estaba protegiendo a pesar de estar pasando por todo eso. Y Jupim se conecta con Jupam, que es un hombre de la costa. Sí, aquel que habita en la costa. Y la otra conexión es con la palabra Jupá, que es lo que se pone, ¿verdad? No esto. Donde se casan los Yahudim, que hacen como un techito. Ese techito vendría siendo la cobertura o la protección para la pareja, que representa la Shekinah o la presencia de Yahweh sobre la pareja. De ahí el que entendamos que Jupim se puede ver como coberturas, plural, ¿verdad? Fue cubierto, escondido de su familia, pero también fue protegido. Y también en Egipto se casó, o sea, estuvo bajo la jupá. Creo que Benjamín hace una referencia a cómo le hubiese gustado que Yosef estuviese presente cuando se casó, y otras cosas por las que habría utilizado este término. Ah, bueno, sí, entonces Mupim se puede ver como serpientes, Jupim como cobertura. Entonces si los unimos los dos, también por la similitud en la pronunciación, se podría ver como que de las serpientes fue protegido, lo cual sí sucedió así cuando fue echado en el pozo. Y por último está el nombre Arad o Arda, ¿cómo aparece aquí? Ard. Ajá. Ard, que significa yo sujetaré o yo someteré, que sería lo que Yosef llegaría a hacer al puro final, curiosamente, ¿verdad? Siendo este el último hijo, Yosef llegó a someter a los egipcios en cierta forma, al ser él el líder que pusieron ahí. Y digo en cierta forma, bueno, en realidad sí, completamente. Fue después que muere Yosef que pierden el poder y los hacen esclavos. Puesto que recuerden que, como vamos a ver después en Yashar, a Yosef se le dio toda autoridad sobre Egipto. Era el que gobernaba, a pesar de ser el virrey, era él el que hacía todo, al que tenían que hacerle caso. Y Yosef terminó comprando a todos los egipcios para el faraón como esclavos. Y Arad, me imagino ahí la conexión, porque Rad, Reish, Dalet vendría siendo como la raíz de dos letras de Yarden, por ejemplo, del que desciende. Entonces de ahí la conexión. Ahora, Ard se puede ver entonces como el que descenderá, así como, y digo el que descenderá porque empieza con Aleph como si fuera a futuro. Al tener la Aleph, que sería como primera persona
futuro, como en Eye, yo seré. Aquí sería como yo descenderé. Si lo vemos así es interesante porque recuerden que el último, así como el último hijo, el testigo como Moshe descendería de Yosef. Entonces de Yosef descendería el último, así como el último nombre es Ard, yo descenderé. Y el último, al igual que Yosef estaba en Egipto, el último sale de las naciones. Y las naciones comparadas con Israel están debajo, en el aspecto espiritual. Entonces sería como decir yo descenderé a las naciones, a través de las naciones. También curiosamente la Aleph es un becerro, es la cabeza de un becerro. Yosef era representado por el becerro, el último es el becerro de Yom Kippur, por ende se podría ver como el becerro, testigo como Moshe, que descenderá. Y si vemos todas las letras, no voy a hacer eso con todos los nombres, pero ya que empezamos con este, Ard es Aleph, Reish, Dalet. Entonces se puede ver como el becerro que viene como cabeza y pasa por la puerta. Como sabemos, Yahushua es la puerta. Y en Miqueas vemos que dice el rey pasará por la puerta y después el redil. Y voy a buscar el Midrash para ver si encuentro esa porción, ¿está bien? Dice después, y en aquellos días Yahudá fue a la casa de Shem y tomó a Tamar, la hija de Eilam, el hijo de Shem, como mujer para su primogénito Er. Ahora, esto es algo también que explico en el capítulo 38, por si después lo quieren ver, de Génesis. Y espero ya se sepan la historia, si no, spoiler, pero Yahudá casa a Tamar con su hijo Er, estamos por ver, que mal portado, entonces Yahweh le quita la vida, y por la ley del levirato, que curiosamente en ese tiempo la Torá no se había dado, entonces esa ley de Deuteronomio aún no estaba escrita como tal en la Torá, pero se dice que esa ley del levirato, a pesar de estar en la Torá, era algo que sí se practicaba, o al menos unas naciones practicaban, principalmente los descendientes de Abraham, puesto que vemos que Yahudá hace esa ley sin siquiera estar la ley escrita. Entonces cuando muere Er sin haber tenido hijos, Yahudá casa al segundo hijo con Tamar, pero este también muere porque era pecador. Yahudá, obviamente, como casi que cualquier persona haría, ¿verdad? Le cuesta ver la maldad en sus propios familiares, entonces dice, esto debe ser culpa de Tamar, debe ser Tamar la que me los está matando. Entonces no le quiere dar al tercer hijo porque le da miedo que se le muera el tercer hijo si lo casa con Tamar. Por ende, ella se casa con dos hijos, de los cuales ambos mueren. Después, con el tiempo, Tamar ve que no la van a casar. Entonces dice, no, aquí me están jugando sucio, voy a hacer algo. Y se viste de ramera. Yahudá va pasando un día por ahí, piensa que es una prostituta, la llama y se acuesta con ella y termina quedando embarazada de Yahudá, su suegro. Ahora, eso que sucedió ahí, entre otras cosas, representa que después de venir Yahushua, como la unión de Yahudá con Batshua, ¿verdad? La unión de Yahudá con la hija de Shua que vimos ahora, eso representa la venida de Yahushua. Con ella tiene 3 hijos, pero de esos 3 hijos, 2 los casa y los 2 se mueren, como representando los 2 milenios en los cuales habría apostasía, muerte, mentira en la doctrina a través de 2000 años. Y cuando llega al final, cuando ya se debería casar con, se une con Yahudá, la misma Tamar. Tamar, digamos, si Batshua se casó con Yahudá, representaría al pueblo de Israel. Tamar representa a la congregación que vino después de Yahushua, que creerían en el Mesías, entre los cuales habrían gentiles también. ¿Estamos? Entonces ahora Yahudá se acuesta con Tamar, representa al último viniendo y uniéndose con la congregación. Así como Yahushua el primero, como Yahudá casándose con Shua. Ahora Yahudá con Tamar, el último con la congregación. ¿Sí me explico? Y por eso es al final de la muerte de 2, cuando se tenía que casar con el tercero, que representaría el milenio. ¿Estamos? Y de ahí viene la unión de Tamar con Yahudá, y de ahí nacen Peretz y Sará, que representan a Yahushua, el primero y el último. Peretz significa brecha y Yahushua vino a abrir brecha.
abrir un camino, abrir la puerta. Y Saraj significa la luz del sol en la mañana, como crece, por ende representa el sol de justicia. Entonces, y en aquellos días Yahudá fue a la casa de Shem y tomó a Tamar, la hija de Ilam, el hijo de Shem, como mujer para su primogénito. Vean también qué curioso que Tamar era hija de Ilam, hijo de Shem. Entonces también vemos que Tamar tenía una ascendencia bien positiva de quien había venido Seraj. Y Tamar significa palmera. La escritura dice que los justos dan fruto como la palmera. Entonces representa a la congregación de justos. Hija de la eternidad, hija del nombre. Entonces el nombre eterno que tiene la congregación de justos. Dice, y vino a su mujer Tamar y ella se volvió su mujer, y cuando él vino a ella, él destruyó por fuera su semilla. Bueno, él botó fuera su semilla y su obra fue malvada en la vista de Yahweh y Yahweh le mató. Entonces, no quería tener hijos con ella, con Tamar. Entonces, cuando tenía relaciones sexuales con ella, botaba la semilla fuera, y esto desagradó a Yahweh y por eso Yahweh le quitó la vida. Y fue luego de la muerte de el primogénito de Yahudá, que Yahudá dijo a Onán: anda a la mujer de tu hermano y tómala como próximo de la familia y levanta semilla para tu hermano. Este es el mandamiento del levirato, que como les digo, la Torá aún no estaba, pero vemos que Yahudá ya lo cumplía. Y es de esta ley que estuvo en la Torá, está en la Torá. Es por esta ley que en Mateo 1 y Lucas 3, la genealogía de Yahushua, en sí la genealogía de Yosef, es diferente, la de Mateo de la de Lucas, porque Yosef, en sí los antepasados de Yosef tuvieron que cumplir con esta ley 2 veces, entonces hace un cambio en la genealogía 2 veces. Dice, y Onán tomó a Tamar como mujer y él vino a ella, pero Onán también hizo como la obra de su hermano, y su obra fue malvada en la vista de Yahweh, y él le mató también. En este caso, Onán no quería darle hijos a su hermano. Él decía, si yo tengo hijos, van a ser de mi hermano en vez de mí, entonces no voy a darle hijos. Y por eso cuando tenía relaciones con ella, botaba la semilla fuera. Y cuando murió Onán, Yahudá dijo a Tamar, quédate en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shelah haya crecido. Pero Yahudá no le gustaba más Tamar para dársela a Shelah, porque él decía, tal vez él también morirá como sus hermanos. Entonces, ¿verdad? Él no investiga, no le pide a Yahweh, simplemente deduce que muy posiblemente era por ella que se estaban muriendo. Repito, de fijo es algo muy común, o sea, un pensamiento lógico en el sentido de en su carne, en su vida. Y también vemos que por más que fuera Yahudá, de quien vendría Yahushua y todo lo demás, no es como que Yahweh está en 100% comunicación con él y le dice, no, mi chiquito, no es por eso, ¿verdad? Yahweh deja que tome sus decisiones, aunque esas decisiones puedan estar un poco mal. Aunque, y digo mal en el sentido de que no era cierto lo que él pensaba, pero este pensamiento Yahweh lo permite porque llegaría a traer la unión de Yahudá y Tamar, a través de la cual vendría Yahushua. Ahora, ahí podemos hablar de, una vez más, la voluntad permisiva. Está la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Porque no podemos decir, que una vez me hicieron esa pregunta, si Yahweh está de acuerdo con la prostitución por el hecho de que Yahudá se acuesta con una mujer que pensaba que era prostituta. No, Yahweh no está de acuerdo con la prostitución, obviamente, debería ser obvio. Pero la escritura revela cosas de este mundo en el cual a veces cometemos errores en nuestras decisiones. Entonces cuenta una historia para vergüenza de Yahudá, de que Yahudá en una situación X decidió acostarse con una prostituta, y por esa situación eso quedó escrito, y en cierta manera es para vergüenza de Yahudá, porque ahí está escrito para toda la vida que él buscó una prostituta. Y ese es el punto, ¿verdad? Que como la congregación, el pueblo, habría caído en apostasía, en error, se habría comportado como una prostituta por siglos de siglos, en sí por toda la historia.
Y si Yahweh no tuviera esa misericordia, pues estaríamos todos perdidos. Entonces por eso lo vemos con Tamar, que se hace pasar por prostituta y se acuesta con Yahudá. Lo vemos con Rahab, que era una prostituta, pero se convierte, que ahí está la diferencia. Si Yahweh estuviera de acuerdo con la prostitución, no se convierte, la deja seguir en su trabajo, ¿verdad? Y repito, una cosa es la voluntad perfecta y otra es la voluntad permisiva. Entonces Yahweh permite que Yahudá tome esa decisión, porque Yahweh ve propósito, ve algo positivo que puede sacar de ahí, de ese error de Yahudá, por decirlo de alguna manera. También para entender que Yahudá es humano, que Yahudá es hombre, y estaba viudo, ¿verdad? No fue como que cometió adulterio, estaba viudo, y repito, no estoy justificándolo, pero sí debemos ponernos en los zapatos y entender, ¿verdad? Más, bueno, en todo aspecto, siendo hombre, estando viudo, de fijo se sentía solo, y en ese momento le ganó la soledad y quiso estar con alguien, y eso fue lo que él pensó podía hacer. Sí, por un lado, lo más seguro, Bathsheba no tenía la mejor genética del mundo. Con eso me refiero, y inclusive diría obras, puesto que vemos que los hijos Onán y Onán eran malos y por eso se murieron. Entonces, si Tamar hubiera tenido hijos de ellos, lo más seguro hubieran sido impíos. Entonces Yahweh, aunque, vuelvo y repito, le quita la vida a estos dos hombres porque ellos no querían tener hijos, le quitó la vida también porque eran impíos. Y si no se las quita, vendría mucha maldad de ese lado, incluso de Yahudá. Entonces, Yahweh no permite que vengan hijos a través de los hijos de Bathsheba, básicamente, que vuelvo y repito, representan la apostasía de los últimos 2000 años. Sino que Yahudá, el mismo que estuvo con Bathsheba, el que está con Tamar, como dando a entender, el primero tiene que venir como el último para poder dar fruto, para que se dé lo que Yahweh estaba esperando por la apostasía, vuelvo y repito, representada por Onán. Entonces Yahweh no permite, puesto que ellos eran malos, eran impíos, que ellos tengan descendencia, y no permite que Shelach tenga descendencia con Tamar, a pesar de que permanece vivo, sino que se arregla todo para que de una u otra manera termine Yahudá con Tamar. Yahudá ahí pasó por una vergüenza inmensa, porque él había estado con una prostituta, se lo había mantenido calladito, y cuando Tamar aparece embarazada, él está entre los jueces que estaban por condenarla a morir quemada, porque se suponía que ella tenía que estar esperando a que la casaran, lo cual también, ¿verdad? Imagínese Yahudá por dentro diciendo, no la quiero casar, pero ahora tengo que condenarla por no esperarse a que la case, ¿verdad? Es como todo es culpa de Yahudá, porque ya la debió haber casado, ahora queda embarazada y la culpa de andar en prostitución o fornicación. Y cuando ella, que también es una muestra sorprendente de esta mujer, de su carácter, porque ella pudo haber dicho, Yahudá, no fue usted el que, ¿verdad? Como haría más de una, sino que ella dice, el papá de estos bebés que tengo en mi vientre es el dueño de esto, y saca el anillo y la cuerda para medir y el bastón de autoridad de Yahudá, y donde Yahudá ve eso, ¿verdad? Hasta que casi le da, dice, uy, no puede ser, esta es la mujer con la que yo estuve. Entonces ahí se da cuenta que era el culpable de todo, y ahí la justifica y le dice, no, aquí el culpable soy yo, déjenla libre. Y ahí Yahweh lo hizo pasar por una vergüenza, pero que al él reconocerla y salvarle la vida a Tamar, rectificó. Estamos, entonces Yahweh le perdona porque lo aceptó. Dice, tal vez él morirá también como sus hermanos. Y Tamar se levantó y fue y se quedó en la casa de su padre, y Tamar estuvo en la casa de su padre por cierto tiempo. También el hecho de que y Onam no quieren tener hijos, no quieren poner su semilla en la mujer, vuelvo y repito, es como los líderes de la apostasía, que por estar enseñando mentira, sus iglesias no han dado verdadero fruto. Por más que tengan muchísimo dinero y fama y lo que sea que hayan tenido en los últimos 2000 años, no han tenido fruto del espíritu para verdad. Y Tamar se levantó y fue y se quedó en la casa de su padre. Y Tamar estuvo en la casa de su padre por cierto tiempo. Y a la revolución del año, Aliyad, la mujer de Yahudá, murió. Y Yahudá fue confortado por su mujer, ¿verdad? Ya estaba mejor de la muerte de ella. Y luego de la muerte de Aliyad, Yahudá subió con su amigo Jirá a Timná,
para trasquilar sus ovejas. Y Tamar oyó que Yahudá había subido a Timná para trasquilar las ovejas, y que había crecido Shelah, y que Yahudá no gustaba de ella. Entonces ya le había llegado el rumor de que Yahudá no la quería casar con su tercer hijo Shelah. Entonces ella empieza a ver qué puede hacer, puesto que ya se había casado con dos, le habían prometido un tercero y no se lo estaban dando. Una vez más, una mujer en esa situación difícilmente se iba a poder casar, y una mujer que no se casaba en ese tiempo, en esa historia, podía vivir una vida muy difícil. Entonces Tamar se levantó y quitó las ropas de su viudez, y ella se puso un velo sobre ella, y ella se cubrió completamente a sí misma, y ella fue y se sentó en la vía pública que queda por el camino a Timná. Y Yahudá pasó y la vio y la tomó, y él vino a ella, y ella concibió por él. Y al momento de que ella fue liberada, he aquí hubo mellizos en su matriz, y él llamó el nombre del primero Pérez, y el nombre del segundo Saraj. Dice aquí Daniel, una pregunta, ahí cuando Yosef tiene 30 inicia como rey, y en Ezequiel 1 y 2 Ezequiel inicia también a los 30, ¿los dos testigos inician a esa edad? No necesariamente, o sea, no necesariamente, ¿verdad? Por si algo, o sea, los 30 son una edad para iniciar ministerio. Por ejemplo, obviamente Yahushua vemos que empieza cerca de los 30 años, puesto que dice que tenía como 30 años. El 30 tiene que ver también con el tiempo en el que los levitas empezaban a hacer el sacerdocio. El 30 viene siendo una edad en la que el hombre ya está como listo en el sentido mental, ¿verdad? Ya maduró y creció lo suficiente como para poder llevar a cabo el ministerio. Después también la Lamed, que es valor 30, es aprendizaje, enseñanza, autoridad. Entonces está relacionado con ese momento en el que el hombre llega a ese punto de autoridad para enseñar. Por otro lado, como he dicho, recuerden que el primero vino como hijo, el último viene como padre, entonces es muy posible que el último sea mayor en edad a la edad que tuvo Mashiach al empezar y terminar. También recuerden que aunque Yosef sale a los 30, se da lo de 7 años de vacas gordas y después 7 años de vacas flacas. Entonces a los 38, que están empezando los años de vacas flacas en la vida de Yosef, y es ahí donde Yahweh más lo usa porque es cuando alimenta al mundo. Y también tenemos otras historias, ¿verdad? Como Moshe, que lo llamó a los 40, y otro montón de versos en la escritura donde se mencionan diferentes edades importantes en la vida del hombre que se pueden relacionar con la de los dos testigos. ¿Cómo sería entonces con Yahushua? ¿La tribu se le otorga por Miriam, su madre? Genéticamente, pues claramente tenía la genética de su madre, puesto que fue de ahí que se agarró la carne para hacer el cuerpo de Mashiach. Y por ende se podría decir su tribu. Y todo indica su tribu sería Yahudá, porque en ese tiempo no se acostumbraba a mezclar las tribus y Yosef era de Yahudá. No se acostumbraba, aunque sí podía suceder. Como vemos un par de ejemplos en la escritura. Por ejemplo, de un Yahudí que se casa con una levita. Y eso es también parte de lo que vemos en el nuevo pacto. Puesto que recuerden que Sejaría, el padre de Yahuanán el Inmersor, era levita. Y está casado con una familiar de Miriam. Entonces de ahí también se sacan deducciones. Pero repito, ahí parece que sí, Sejaría se había casado con una Yahudí. Estamos. En el caso de Miriam como Yahudí, se habría casado con Yosef, un Yahudí. Y como la ley es tan importante, y con eso me refiero también incluso a la letra para los judíos, el que un hijo fuera registrado en el templo como el descendiente de alguien más, ya con eso era así, punto. Entonces, las dos genealogías que se dan en Mateo y Lucas son las de Yosef. ¿Por qué? Porque esa es la genealogía que se le otorga a Yahushua, a pesar de no haberse acostado Yosef con Miriam. Las dos genealogías son las de Yosef, entonces la genealogía de Yahushua es la de Yosef. Ok,
que de ahí también uno podría decir, con respecto a eso que decía de la tradición judía con respecto a las mujeres, de ser así, Lucas y Mateo pudieron haber puesto la genealogía de Miriam en vez de la de Yosef, pero si ponen la de Yosef es porque esa es la que cuenta, incluso si él no fue el que puso la semilla. Obviamente es más importante Yahweh que Yosef. Entonces de ahí también la grandeza de Yahushua viniendo directamente de Yahweh al vientre de Miriam para que se le haga un cuerpo. Lo que me extraña es que no, o sea, debería aparecer en ese, tal vez salga en el de Éxodo, ¿no? Sí, van a poder un toque a mi cuarto. Creo que dejé el midrash del Éxodo en el sillón. ¿Me puedo traer? Y nada, okay. Dice aquí, ¿por qué se dice que será una mujer anciana pieza clave del Éxodo? ¿Por qué se dice que será una mujer anciana pieza clave del Éxodo? No sé si es que está leyendo un título o algo así. Pero bueno, eso lo vamos a leer eventualmente en Yashar. Y en resumen, es porque ella había escuchado... Es que buscan esto. Ella había escuchado que cuál sería el mensaje que Yahweh enviaría a través de su Redentor, y por ende cuando llegó Moshe le preguntaron a ella y ella les dijo, este es el Redentor. Entonces por eso fue clave. Si ella no hubiese estado, el pueblo se hubiese desviado. Dice aquí, consulto, ¿cuántos libros tiene la Biblia convencional que hace 100 años atrás tenía 80 libros y ahora solo tiene 66? Es que depende a qué se refiere con Biblia y a convencional, pero por el canon que escogieron los líderes religiosos de este mundo, de la apostasía, pues la llegaron a 66, pero fue sacándole un montón de libros, como usted mismo ahí lo nota, y sinceramente no sabría decirle el número exacto porque no me he puesto a sacarlo. Más que todo, se podría decir, no lo he hecho porque hay un par de libros que están así como inspirado, no inspirado, o que han sido inspirados pero han sido travesiados a través de la historia y por ende hay que tenerles cuidado, como lo es por ejemplo el libro de Jubileos, que o sea, el libro de Jubileos como tal debería ser de la escritura, pero sí considero que hay algunos detalles que le han cambiado y por eso le tengo cuidado. Pero está el libro de Yashar, el libro de Hanok, el libro de, bueno, todos los que hemos leído el Nuevo Pacto, Barnabé, Jacob, Filipos, el de Juan, que todavía no hemos leído, eventualmente lo haremos, etcétera, etcétera, y fácil se puede llegar a los 80 libros, incluso podría decir más. ¿Verdad? Está el de Baruch que acabamos de leer, el de Sabiduría que lo sacaron también, de unas al menos, el de Judith, el de los de Macabeos, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Entonces sí son bastantes que han sacado. Esdras también, que también nos va a tocar leerlo por acá. Todo arroba Carmen ahí. Dice aquí, en muchas regiones aceptan el nombre de Yahweh, más el de Yahushua no. No veo que haya pregunta. De todas maneras voy a comentar. Sí, eso es un error inmenso. Y con ello se conecta una de las 7 congregaciones de Apocalipsis, donde Yahweh dice que tienen su nombre, pero no su palabra. Tienen el nombre del Padre, pero no el del Hijo. Y es el nombre del Hijo el que Yahweh dio para salvación. Entonces, por más que se tenga el nombre de Yahweh, si no se tiene el nombre del Hijo, es como no tener al Hijo, y por ende se termina como aquellos que decían creer en el Todopoderoso, pero no aceptaron a Yahushua HaMashiach. Solo hay un nombre dado a los hombres a través del cual puedan ser salvos, y es el nombre de Yahushua. Entonces nada hace una congregación con tener el nombre del Padre si no acepta el del Hijo. Y es muy común, tristemente, y también una de las razones que lo hace común es que el enemigo, por esa misma razón que acabo de decir de la Escritura, hace todo lo posible para que la gente rechace el nombre del Hijo y no se preocupa tanto por el nombre del Padre. ¿Sí me explico? Porque incluso
a él se le permitió en cierta manera utilizar ese nombre y busca que lo adoren a través de el error que haya en X denominación, como que lleguen al error de llamarlo a él así, pero al rechazar a su hijo nos damos cuenta que no le están hablando al verdadero poderoso. Lo cual también es similar y sucede en muchas iglesias que usan el nombre de Yahweh, pero también usan Dios, Señor. Entonces están haciendo una mezcla, y Yahweh, recuerden cómo vomita a los tibios, ¿verdad? Las mezclas esas. ¿Mm? Esa será que es la misma que le canta a Jacob, ¿verdad? Uh-huh. Dice aquí, los 5 reyes que fueron colgados de un árbol se pueden conectar con 5 gobernantes que tienen que perecer por el justo. Me parece que me está hablando de otra historia completamente diferente, de otro libro. No sé ahí cuál es la conexión o el punto. Y sí, en realidad tampoco veo ahí el punto al que se refiere. Si quiere, busca el capítulo y ve el capítulo en la congregación, en el canal. Y si no me equivoco, hablo de ese tema. O sea, menciono algo parecido, lo que representarían esos líderes. Claro, soy. Vamos a orar por Carmen ahora que oramos. Eso no es lo que dice la escritura, Tamar, con respecto a Selah, pero bueno. Dice, vamos a ver. No sé dónde habrás visto eso, Yamelet, tampoco. Dice aquí, qué importante es reconocer los errores cometidos, y a nos ayuda a estar atento a cada acto y comportamiento, así sea, Zulay. Y sí, es muy importante. No sé a quién le está hablando aquí, Tamar, y no sé a qué se refiere. Se lo haré saber con el hermano Yeriyahu. No sé a qué se refiere, me lo puede hacer saber directamente si quiere. Dice aquí, ya, toda. Dice, al reconocer nuestros errores podemos aspirar a la redención plena. No sé si le entiendo la pregunta. O sea, reconocer los errores es clave. Si no, no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no va a haber salvación, ni siquiera justificación. Entonces es algo necesario, no es algo así como que uno puede aspirar, sino es lo que se necesita hacer. Y de aspirar uno puede aspirar a lo que sea, pero si no hace las cosas como son, de nada le va a servir tanto aspirar. Sí, Mauricio. Ah, bueno, no, leí como la mitad, la verdad lo dejé como la mitad. Ah, no, no era ese. Creo que sí, o sea, sí tengo el Apocalipsis de Abraham. No recuerdo exactamente si ya lo leí o no, sinceramente. Para serle sincero, no recuerdo exactamente si ya lo leí o no. Entonces, tendría que revisarlo para ver si me acuerdo. Ok. A toda raya, Milet. Entonces, si es en el Testamento de los Patriarcas, pues ahí lo habría leído también, solo que no recuerdo haber visto eso, la verdad. Bueno, lo que estaba embriagado, pues sí, lo más seguro, y eso sí creo haberlo visto en algún momento. Cuando se dio cuenta que quiso matar a Tamar, pero Yahweh no le permitió porque había puesto palabras en la boca de Tamar.
Ah, ok, creo ya entenderle. Eh, y bueno. Entonces, y para cerrar con este capítulo voy a leer lo que dice el Midrash acerca de los nombres de los hijos de Benjamín. Dice, cuando Yosef miró a Benjamín, se regocijó con su aspecto porque se parecía a su madre Rachel. ¿Tienes hijos? Yosef preguntó a Benjamín. Sí, contestó Benjamín. ¿Cuántos?, preguntó Yosef. Tengo 10, dijo Benjamín. ¿Cómo se llaman?, Yosef quiso saber. La respuesta de Benjamín fue Bela, Becher, Ashbeil, Geirá, Naaman, Ají, Rosh, Mupim, Jupim y Ard. Yosef comentó, estos son nombres extraños. Ven, no son solo nosotros. Sabe, explicó Benjamín, yo tuve un hermano de parte de mi madre, era muy especial y por eso nombré a mis hijos en su memoria. ¿Verdad? Estaba hablando de Yosef, a quien no había reconocido aún. Bela, porque fue tragado por los extranjeros y no sé dónde se encuentra. Era lo que habíamos visto de tragar. Becher fue el primogénito de nuestra madre, Becor. Ashbeil fue tomado cautivo. Habíamos visto, ¿verdad? O sea, que se convirtió en esclavo o tuvo un amo. Geirá vive en un país extranjero. Y por eso quería leer el Midrash como para ver qué es lo que ponen ahí específicamente, aunque ya vimos otras razones posibles por las que habrían sido puestos esos nombres a los hijos, razones que no mencionan acá, y incluso que se podían utilizar como para ir un poco en contra del Midrash, porque uno podría decir que Benjamín no sabía que se lo habían llevado extranjeros, él pensaba que lo habían matado. ¿Sí me explico? Entonces, a menos de que fuese algo profético que Yahweh reveló a Benjamín y por eso él puso esos nombres, que sí es una posibilidad, la otra posibilidad sería que los significados tenían que ver con otras cosas como las que vimos ahora, que sí se aplicaban completamente. Después dice aquí, Naamán, sus actos eran maravillosos, era un deleite. Ají fue mi hermano tanto de padre como de madre. Es importante ese dato, ¿verdad? Porque los dos eran hijos de Raquel, lo cual hizo que una vez que se perdiera Yosef, Benjamín se sintiera solo, porque todos tenían un hermano de padre y madre. Él era el único que no tenía hermano de padre y madre, los demás eran hermanos solo de padre. Rosh dice, fue mi líder y estuvo destinado a ser el líder de mis hermanos también, como lo del sueño, ya lo que había mencionado, ya que Rosh es cabeza. Mupim era física y espiritualmente hermoso, sabía todas las ordenanzas que mi padre le enseñó a Shem y Eber. Habíamos visto cuál era el que... Sí, Mupim era el que iba de aquí para allá. O serpientes. Y bueno, la única conexión que vería ahí con serpientes es que se dice que las serpientes antes del pecado de Eva era el animal más hermoso que había, más sorprendente. Y curioso también que Lucifer, ¿verdad? Satanás era el ángel más hermoso en el cielo antes de su caída. Exacto, entonces aquí como menciona que sabía todas las ordenanzas, igual que Satanás se conoce toda la Torah, toda la escritura. Dice Jupim, esto era que había pensado ahora que les mencioné, no estuvo en mi boda y yo no estuve en la suya. ¿Verdad? Entonces como están bajo la jupá, y aquí dice Jupim, plural, Yosef no estuvo cuando Benjamín estuvo bajo la jupá, y Benjamín, no sé si lo dije bien, Yosef no estuvo cuando Benjamín se casó, e igualmente Benjamín no estuvo cuando Yosef se casó. Por ende las dos jupá hacen Jupim. Ard, su cara era como una rosa. El nombre también denota que mi padre dijo, descenderé enlutado a la tumba por su pérdida. ¿Verdad? Él descenderá. Entonces como Jacob dijo, voy a descender hasta el Seol por haber perdido a Yosef, entonces al último hijo le puso Ard.
el que desciende. Y dice: después Yosef quedó conmovido, que Elohim sea benevolente contigo, hijo mío, bendijo a Benjamín. Yosef salió de la habitación para aliviar su corazón y lloró. Luego lavó su cara y con gran autodominio reingresó a la habitación para dirigirse a sus hermanos en forma severa. Yosef siguió actuando como un extraño hacia sus hermanos aún después de que le trajeron a Benjamín. Los estaba probando para ver si estarían dispuestos a sacrificarse por Benjamín y así redimirían por su indiferencia hacia la angustia de Yosef en el momento de su venta. Entonces Yosef lo que quiso fue probar a sus hermanos, porque él dijo: a mí me vendieron, estaban dispuestos a matarme, entonces ahora voy a ver si aprendieron la lección. Entonces ahí les empieza a amenazar y demás para ver si ellos iban a defender a Benjamín, porque si defendían a Benjamín, a pesar de no ser hijo de las mismas madres que ellos, sino de Rachel, la misma madre de Yosef, por lo cual podrían tenerle algún celo. Si ellos defendían a Benjamín, indicaba que habían aprendido la lección y se habían arrepentido de haber vendido a Yosef. Entonces ahí Yosef los iba a perdonar, ¿verdad? Porque habrían rectificado. Pero eso también es una muestra o representa cómo Yahweh, después de enviar al primero y que lo matan, envía al último para ver si aprendieron la lección, y lo matan. Entonces ahí ya se da cuenta Yahweh de quiénes verdaderamente aprendieron, quiénes verdaderamente rectificaron en la humanidad y quiénes rechazaron ambas posibilidades de salvación.